Hola, mi nombre es Susana Naranjo y junto a mi colega Lola Pacheco hemos llevado a cabo un estudio sobre la relación entre la violencia tradicional y la ciberviolencia en el noviazgo adolescente, así como su relación con la variable de desconexión moral mediante las tecnologías. Es un hecho para todos que vivimos en una sociedad donde las interacciones sociales se desarrollan no solo en contextos presenciales, sino también en entornos digitales, y esta dualidad ha dado lugar a nuevas formas de interacción con muchísimas ventajas, pero también con muchísimos retos. Históricamente se conoce la violencia tradicional en el noviazgo adolescente como cualquier forma de agresión que ocurre entre dos personas en el contexto de una relación de pareja actual o pasada. Esta puede ser física, psicológica, sexual, verbal, acoso. Sin embargo, con las nuevas tecnologías, la violencia cara a cara ha trascendido los límites físicos para instaurarse y sobre todo para reinventarse en el espacio virtual, dando lugar al fenómeno de la ciberviolencia en el noviazgo. Este fenómeno representa una violencia interpersonal en relaciones de pareja que ocurre a través de los medios tecnológicos e Internet. Entre su tipología encontramos, por ejemplo, el monitoreo y seguimiento de actividades, la difusión de videos o imágenes que pudieran ser embarazosas, la agresión sexual, entre otros. Aunque parte de la esencia de la ciberviolencia en el noviazgo es armónica con su contraparte en contexto offline, existen particularidades que la distinguen. Por ejemplo, su rapidez en la difusión hace que materiales como fotos, mensajes o videos puedan ser expuestos y compartidos rápidamente por una infinidad de usuarios a lo largo del tiempo. Además, el uso de las facilidades digitales coloca a la víctima en un estado de exposición constante, ya que no necesita del contacto directo para sufrir la agresión. Por otra parte, analizándolo desde el punto de vista del perpetrador, este puede diversificar sus tácticas coercitivas de monitoreo, de control, incluso bajo el velo del anonimato o mediante la creación de perfiles falsos. De igual modo, al no presenciar de manera directa la reacción de la víctima ante sus ataques, se le dificulta la capacidad de evaluar de forma certera las consecuencias de sus acciones e incluso corre el riesgo de devaluarlo. De cualquier modo, ambas son problemáticas acuciantes que traen consigo múltiples repercusiones negativas. Ambos fenómenos han sido relacionados con la sintomatología ansiosa y depresiva, con el trastorno de la conducta alimentaria, con problemas de autoestima, consumo de sustancias, normalización de expresiones de violencia, entre otros muchos. Si bien se han estudiado diversos factores de riesgo que influyen en la perpetración de la violencia y la ciberviolencia en el noviazgo, la mayoría de estos factores se desarrollan en el contexto cara a cara, por lo que este estudio pretendió ir al contexto online y desde ahí dilucidar cómo una variable podía afectar a ambos fenómenos. Esta variable es la desconexión moral mediante las tecnologías, fenómeno que Bandura definió como un proceso cognitivo que incluye una serie de mecanismos a través de los cuales las personas buscan excusas para justificar acciones inmorales, aun y cuando dispongan de un código moral. Posteriormente, algunos autores señalaron que este proceso facilitaba participar o continuar participando en transgresiones morales. De este modo, la pertinencia de este estudio se sustenta en tres aspectos fundamentales. Primero, en las lagunas de conocimiento que aún existen, especialmente en relación con la ciberviolencia en el noviazgo. Segundo, en la necesidad de identificar factores de riesgo que no se limiten al ámbito cara a cara, sino que incluyan también los contextos digitales. Y en tercer lugar, en la escasa y poco consistente evidencia longitudinal sobre cómo se relacionan a lo largo del tiempo la violencia tradicional y la ciberviolencia en las relaciones adolescentes. En coherencia con ello, los objetivos de la investigación son determinar el vínculo entre la perpetración de la violencia tradicional y la ciberviolencia en el noviazgo, tanto de manera transversal como longitudinal, y en segundo lugar, analizar el posible efecto predictor de la desconexión moral a través de las tecnologías sobre la violencia offline y la ciberviolencia en el noviazgo en adolescentes. El estudio comprende tres hipótesis. En primer lugar, que la perpetración de la violencia tradicional y la ciberviolencia se asocian positivamente, tanto de manera transversal como longitudinal. Y en segundo y tercer lugar, que una alta desconexión moral a través de las tecnologías va a funcionar como un factor predictor tanto en la violencia del noviazgo cara a cara como en la ciberviolencia un año más tarde.
La investigación se llevó a cabo en el marco del proyecto Online Off, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y coordinado desde la Universidad de Córdoba. Participaron adolescentes que cursaban educación secundaria obligatoria en diferentes centros educativos de la provincia de Córdoba, España, durante los cursos académicos 2021-2022 y 2022-2023. El estudio adoptó un diseño longitudinal con dos momentos de recogidos de datos separados en el tiempo y se evidenció una tasa de seguimiento del 77,5%. Se aplicaron instrumentos que evaluaban la violencia tradicional en el noviazgo, la ciberviolencia en el noviazgo y la desconexión moral a través de las tecnologías. Los resultados mostraron una asociación positiva significativa entre la violencia tradicional y la ciberviolencia, tanto de manera transversal como longitudinal, es decir, los adolescentes que ejercían violencia en el contexto cara a cara tendían también a ejercerla en el entorno online y viceversa. Este resultado es congruente con diversos estudios que han señalado que el ciberespacio puede facilitar y ampliar las estrategias de control y coacción al permitir cierto anonimato o el uso de identidades falsas. Además, esta relación puede explicarse por un proceso de desensibilización hacia la violencia, es decir, cuando una persona se expone de manera reiterada a conductas violentas, se habitúa a ellas y disminuye su inhibición frente al comportamiento agresivo. Por tanto, es posible que la violencia tradicional se extienda al ámbito digital o incluso que la ciberviolencia sea quien actúe como precursora de la violencia cara a cara. Esto pone de relieve la necesidad de seguir profundizando con estudios longitudinales que ayuden a comprender mejor la evolución y la dirección de estas conductas. En cuanto a la segunda hipótesis, los resultados indicaron que la desconexión moral mediante las tecnologías actúa como predictor significativo de la ciberviolencia en el noviazgo un año más tarde. Este hallazgo coincide con investigaciones previas que vinculan la desconexión moral online con su versión offline, mostrando que ambos procesos comparten una misma base cognitiva. Además, se ha comprobado que la desconexión moral favorece la aparición de celos y conductas de control en el entorno virtual y distorsiona la percepción de la ciberviolencia, haciéndola parecer menos dañina. En definitiva, los adolescentes con mayores niveles de desconexión moral podrían no percibir con claridad las consecuencias de sus actos, lo que facilita la continuidad de comportamientos violentos en sus relaciones. En cuanto a la última hipótesis, encontramos que la desconexión moral mediante las tecnologías también actuó como predictor significativo de la violencia tradicional. Aunque este resultado es relativamente novedoso, coincide con investigaciones previas que señalan que las personas con mayor desconexión moral en contextos cara a cara tienen más probabilidades de ejercer violencia en sus relaciones y más dificultades para reconocer comportamientos de maltrato. Considerando que la violencia y la ciberviolencia en el noviazgo están estrechamente vinculadas, podemos sugerir que los adolescentes más desconectados moralmente y más desinhibidos en el entorno digital son también más propensos a manifestar conductas agresivas en interacciones presenciales. Estos resultados refuerzan la importancia de abordar la violencia adolescente de manera integral, considerando tanto los contextos presenciales como los contextos digitales. También subrayan la necesidad de incluir la desconexión moral en las intervenciones para ayudar a los adolescentes a reflexionar sobre sus acciones y fomentar relaciones más sanas y responsables. En cuanto a las limitaciones, el estudio se basó en autoinformes, por lo que las respuestas podían tener cierto sesgo. También hay que tener en cuenta el posible sesgo del recuerdo, ya que los adolescentes respondieron pensando en sus relaciones del último año. Y por último, la muestra fue de conveniencia, lo que limita la posibilidad de generalizar resultados. En cuanto a las fortalezas, es destacable la inclusión de datos de una muestra de más de 2.000 estudiantes y el empleo de una metodología longitudinal que permite analizar las variables en dos puntos temporales distintos. En conclusión, la violencia tradicional y la ciberviolencia en el noviazgo adolescente mantienen una relación bidireccional positiva y se ven influenciadas por procesos cognitivos como la desconexión moral mediante las tecnologías. Estos resultados resaltan la necesidad de programas de prevención y educación emocional que fomenten la empatía, la responsabilidad y un uso ético de la tecnología en las relaciones de pareja. Finalmente, quisiera agradecer a la organización del Congreso Mundial con Infancia y Adolescencia
por ofrecer este espacio de reflexión y encuentro académico. Y bueno, cualquier pregunta o comentario que tengan sobre el estudio me pueden escribir a mi correo y yo estaré encantada de responder. Muchas gracias.